Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Pablo, uno de nuestros más habituales seguidores, que además tiene presencia en muchas redes con nosotros, así que le vamos a dar las gracias, como a todo el mundo que participa en este formato, primero por haber elegido la revista Acción para encargarse de esta crítica y segundo por haberme seleccionado a mí entre todos los compañeros para ser el que tiene que hacer este trabajo, que hoy es bastante grato. Con lo cual, por tercera vez, le damos las gracias en este caso por hacerme volver a ver, que además la vi hace no mucho, hace un par de meses o así, una película que me gusta muchísimo, que si no es mi favorita del director, le falta poco, y que creo que ofrece un regreso a un tipo de cine que está muy olvidado y que ya no se hace. Un cine muy pequeño, en realidad, porque está rodado con 4 perras y con una economía de medios enorme, no solamente económicos, sino de medios narrativos también, pero que tiene un fondo y una fuerza que no se suele ver muy a menudo, por desgracia, en el cine más convencional, más comercial, y que yo echo en falta muy a menudo, que es ese tono de años 70, de cine de los años 70, comprometido, duro, violento, seco, políticamente incorrecto, de personajes muy grises, donde las líneas entre bien y mal no existen realmente, ni siquiera entre correcto e incorrecto, sino que todo va más allá a elementos mucho más básicos como la lealtad, la amistad, la codicia, que muchas veces pueden parecer que son de un bando o de otro y al final nos definen a todos como seres humanos, que creo que es uno de los grandes aciertos de esta película, que es Dragged Across Concrete, película de S. Craig Zahler, director, creo que los más seguidores le conocen por es el director de Bone Tomahawk y es el director de Brawl in Cell Block 99, película con Vince Vaughn de protagonista, que también es uno de los protagonistas de esta historia. Gracias a Dios, las 2 primeras películas nos llegaron en formato físico a nuestro país. La tercera la podéis ver en Filmin, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Está en Filmin. Yo tengo una copia en Blu-ray que me traje de Reino Unido y sueño con que el resto la pueda compartir algún día y que llegue a España, porque evidentemente mi copia en Blu-ray, que creo que es de Estudio Canal, no trae nada más que subtítulos en inglés. Así que no todo el mundo la podrá disfrutar. Dragged Across Concrete, arrastrado por el cemento, por el hormigón, es una historia de policías corruptos, de ladrones violentos, de personas al límite y de personajes moralmente comprometidos. Y no comprometidos por una buena causa, sino que han comprometido su moralidad, que la han vendido al mejor postor. Muchas veces en pos de una comodidad y otras veces porque no les ha quedado más remedio. Creo que es una película, ya os digo, si no fuera porque Bone Tomahawk me sigue volviendo loco y Brawl in Cell Block 99, 3/4 de lo mismo, si esta no es mi favorita del director, le falta el canto de un duro. Solo ha dirigido 3 películas, pero tiene, por ejemplo, tiene varios guiones escritos, por ejemplo, Puppet Master, el de Little Reich, que es la continuación de esta saga, reinvención de la misma, con muchísima mala uva y muchísimo gore. Tiene también esa, no me acuerdo del mismo cómo se llama, le tengo por ahí el Steelbook de Incident, ahí está, que es una historia, que también es guionista de ella, en la que una tormenta eléctrica deja a un grupo de cocineros encerrado con un grupo de
enfermos mentales en un sanatorio mental. Y generalmente su cine tiene unas particularidades muy interesantes a la hora de definirlo y a la hora de explicar el trasfondo de lo que cuenta este personaje, este director y guionista. Y novelista, por cierto, que también es novelista. Un tipo que trabaja con muy poquito dinero, muy poquito dinero. De hecho, creo que con apenas un par de cientos de miles de dólares montó Bone Tomahawk, que era una película que aunaba western con cine de terror también, pero que cogía elementos del western de John Ford, con elementos del western de Howard Hawks, lo pasaba por la Turbines con el western de Sam Peckinpah. Luego en la siguiente era cine carcelario, que jugaba también con un tono muy setentero. Y aquí quizá es su película más compleja. Para mí es una película de 4 estrellas. Ojo, 4 estrellas. Si no es de 5 estrellas es porque creo que se le va de la mano la duración. Dura 2 horas 35, si no recuerdo mal. Creo que se le va muy de la mano la duración. Creo que puede quitarle paja. Creo que tiene paja que quitar. Y ahí es donde tiene su gran pecado también Brawl in Cell Block 99. Y habitualmente su cine cuando lo dirige él. Sus guiones cuando los dirige él. No sabe cortar a tiempo. Y eso alarga algunas historias un pelín más de la cuenta hasta el momento en el que todo se reinventa, que suele ser en el tercio final, cuando las cosas cambian y cambian mucho. Y además con mucha inteligencia. Suele además sacar partido a los actores de una forma sensacional. Nunca habíamos visto a Vince Vaughn como en Brawl in Cell Block 99, ni nunca lo habíamos visto como en esta película. Hacía mucho tiempo que no veíamos a Mel Gibson en un papel como este. Pasaba lo mismo con Kurt Russell en Bone Tomahawk, por ejemplo, o con Matthew Fox en Bone Tomahawk. Richard Jenkins, que también estaba por allí. Pero de Richard Jenkins casi como que nos lo esperamos más. Porque Kurt Russell trabaja muy poco, elige mucho los proyectos. Y porque Richard Jenkins tiene una carrera de secundario mucho más amplia en ese sentido y no le importa trabajar en cualquier tipo de producción, con lo cual estamos más acostumbrados a verle en papeles más variados y demás, por poner un ejemplo. En el caso de Vince Vaughn es verdad que sus papeles de comedia siempre suelen marcar su carrera, pese a que tiene papeles serios muy potentes, y a mí me gusta mucho en True Detective temporada 2, por ejemplo, pero creo que lo que le ha ofrecido ese Craig Saller siempre ha sido un pasito más allá y un poquito más de lo que otros le han ofrecido. Y creo que el actor ha jugado con eso y se lo ha pasado pipa. Pero también, por ejemplo, gente como Don Johnson tiene aquí un papel muy breve pero muy bueno. Jennifer Carpenter, que ya viene de su película anterior, y también porque a Saller le gusta repetir con determinado miembro del reparto. Jennifer Carpenter tiene un papel chiquitito pero maravilloso. Laurie Holden, 3/4 de lo mismo. Michael J. White, que tiene otro papel pequeño pero increíble. Udo Kier, que su presencia es casi un cameo. O Thomas Kretschmann, que tiene más peso pero es más una figura que sobrevuela por la película que una figura real muchas veces, porque a veces no le vemos. Y voy a empezar a hablar con spoilers para poder profundizar en todos estos temas. Spoilers por todas partes. Va a haber spoilers. Esta crítica es con spoilers, porque yo imagino, sé de buena tinta que el amigo Pablo ha visto esta película más de una vez. Con lo cual es el momento de profundizar en la trama, en la historia y revelar sus secretos con spoilers. Con lo cual, por favor, si no han visto Dragged Across Concrete, paren el vídeo, es el momento de parar el vídeo. Vean la película, ya les he dicho que está en Filmin, y cuando vuelvan podemos seguir analizando un poquito más qué es lo que se esconde detrás de este thriller violento y moderno, pero con aire setentero a más no poder. Está en la música. Además es una película que creo que desde el principio juega al despiste muchísimo y no es lo que creemos, porque desde el principio
hace una declaración de intenciones, que es ¿qué personaje es el primero que vemos? ¿Quién es realmente el protagonista de esta historia? No es lo que creemos. La película se abre con el personaje de Tory Kittles, que es la gran revelación de la película. Es un actor que había tenido papeles muy buenos en la primera temporada de True Detective, por ejemplo, había aparecido por Hijos de la Anarquía, alguna peliculilla, sí, Get Rich or Die Trying, nada. Pero aquí da un paso adelante, creo, porque su papel, que puede parecer secundario al principio, en realidad es el protagonista de esta historia. Es un hombre que sale de prisión, lo primero que conocemos de él es que sale de prisión, acaba de salir de prisión, y lo primero que necesitaba era... y ahí es donde empieza la falta de corrección política. En otra película no se habría mojado, no habría dicho, no, por favor, este hombre lo primero es ver a la familia y tal, la prostitución es mala. A este tipo no le importa eso. Es un tío que acaba de salir de la cárcel y lo que necesita es eso. Pero fijaos en el detalle cuando le dice, llevo mucho tiempo fuera, déjame mirar. Porque aparte de tener sexo, lo que quiere es recordar cómo es el cuerpo de una mujer. Y es un detalle de una, si lo quieren, no ternura, pero de una realidad que te deja diciendo, joder, este tío, claro, es que lo que quiere es como aquel que dice hacer fotos con la mente. Es decir, claro, si ha estado muchos años en prisión o varios años en prisión, echa de menos un cuerpo de mujer, evidentemente. Y otra película se hubiera escondido. Y esta película creo que en sus primeros minutos ya te hace una declaración de intenciones. Fijaos también en la fotografía, cómo está con esos tonos amarillentos y casi dorados, cómo ensalza ese momento sin caer en el pastel, pero ese momento que para este personaje es glorioso, que es volver a sentir a una mujer. Y con qué sutileza lo mueve. Con su llegada a casa, por fin, cuando habla con el personaje de Michael Jai White, que también parece que va a ser otra cosa, parece que va a ser el tipo que le va a buscar líos y le va a decir, y luego le va a dejar tirado, porque da otra sensación. Y por fin llega la llegada a casa y encontrar con su madre, que es adicta, que ha dilapidado todo el dinero que él le dejó, que su hermano está ahí sufriendo también, que es un hermano que está en silla de ruedas. Su madre también se prostituye. Fijaos en la ironía de cómo trata la cosa, que es un dato que no se pierde. Y a partir de ahí ya aparecen los otros dos personajes centrales, que son el de Vince Vaughn y el de Mel Gibson. Dos policías que hacen un arresto de un tipo que intenta escapar por la ventana, pero las cosas no salen como esperaban. Son dos policías duros, son dos policías de métodos cuestionables, y más en los tiempos que corren, y más en el mundo en el que viven. Y aunque consiguen un buen arresto de un tío que trafica y demás, en realidad les han grabado con la cámara cometiendo abuso policial, con lo cual les van a suspender durante 6 semanas sin sueldo y van a perder dinero. La forma de solucionarlo es con el personaje de Mel Gibson, quizá la parte menos explicada, como el personaje de Mel Gibson descubre dónde investigar para seguir a estos ladrones, que el personaje de Mel Gibson lía a su compañero para que en ese tiempo de ocio sigan a unos tipos que trabajan desde una habitación que no existe para ver qué traman y poder quedarse con su botín. Y así que esas 6 semanas no sean perdidas y puedan ayudar a su familia, que tienen varios problemas. El barrio en el que vive Mel Gibson ya no es un barrio seguro, a su hija la asaltan continuamente, los chicos del barrio le tiran cosas, no es una situación cómoda, y el personaje de Vince Vaughn quiere casarse y tener una vida mejor, etcétera, etcétera. Así que ese dinero les puede venir muy bien. Con lo cual empiezan a hacer ese seguimiento y ese vigilar continuamente a esta gente. Y fijaos en los detalles, a mí me recuerda muchísimo. Kevin Smith decía que cuando él iba a rodar, no sé si os acordáis, que en un momento determinado Kevin Smith estuvo contratado para rodar el Aguijón Verde, la adaptación de la serie de televisión de los años 60 que popularizó a Bruce Lee. Estaba a punto de convertirla en película. Luego posteriormente fue Michel Gondry y todos los
un resultado un poco tal, pero resulta que Smith estuvo contratado y abandonó el proyecto. Y él contaba en algunos de sus muchos monólogos que es porque para él, que no sabía dónde se metía, era decir, ¿cómo soy tan imbécil de ir a rodar esto si yo no valgo para rodar esto? Porque para él la historia era que lo interesante era ver a esos dos personajes, al Cato y al Avispón Verde, dentro del coche fumando petas y charlando entre ellos. De cosas, de las cosas, de la vida, de mujeres, de comida y tal. Que es justo lo que hacen durante media película el personaje de Mel Gibson y el personaje de Vince Vaughn. Contarse sus mierdas dentro del coche de vigilancia. De hecho hay un momento divertidísimo que es cuando está comiendo Vince Vaughn y el otro, llevo 90 minutos aguantando ese olor y ese ruido continuo, a ver si terminas de una santa vez. Transmite una naturalidad con lo que están contando y con los personajes y cómo los tiene situados, que de nuevo es una economía de medios enorme. No hace grandes aspavientos, no hace como en Locke buscar la angulación, no. El efecto especial para él son sus actores y les deja cancha para que jueguen, con ese plano continuo muchas veces desde el parabrisas, desde fuera del parabrisas, en el que se ve a los dos actores hablando, o a veces con un plano lateral, o con plano contra plano incluso. Juega con una reducción de espacio y con una economía de medios porque lo interesante para él son sus actores y lo que está sucediendo ahí. Ese naturalismo entre ellos, esas charlas inocuas, vacías, sobre pedirle matrimonio a su novia, sobre recuerdos de lo que está pasando, sobre por qué están donde están, en el lío que están metidos, sobre su carrera, sobre si realmente merece la pena lo que van a hacer, si realmente, etcétera, etcétera. Todo eso creo que está muy bien trazado hasta que empieza, pero creo que se excede en duración. Y ahí es donde creo que le sobra parte del metraje. Sí, todo esto comienza con el personaje de Udo Kier, pero repito que creo que está peor explicado de lo que luego el tiempo que pasan en pantalla haciéndolo demuestra. Es decir, tú me has presentado una idea de seguir a estos tipos, pero no me explicas muy bien cómo ni por qué. Y luego te enredas en esas charlas que están muy bien, pero que no siempre avanzan. Y a veces estás dando vueltas en círculo que parece que vas a rellenar solamente metraje, que tienes una obsesión por durar 2 horas 40. No hace falta. Podrías haber limpiado de polvo y paja todo eso y no pasaba nada. Pero ese viaje nos lleva por fin al inicio de todo lo que va a suceder. Una cosa que marca muchísimo el cine de Saller es que todo parece muy natural, muy normal, muy sencillo, en cierta medida, hasta que estalla la violencia. Una violencia que estalla de forma irracional, sorprendente, salvaje y tremendamente gráfica, hasta el punto de ser hasta un hiperrealismo que hace que no sea creíble. Un punto de gore realmente sadístico que convierte casi en una caricatura a la violencia, si no fuera porque el mundo que nos ha planteado es tan sencillo en apariencia, tan comedido, que cuando llega esa violencia nos golpea y sí funciona. Por contraposición, por choque totalmente con lo que estábamos viendo. Se ve en la escena del personaje de Jennifer Carpenter. Al final lo que hay es unos ladrones que van a robar un banco, que son estos tipos alemanes, que han comprado la furgoneta, que han contratado a Michael J. White y a Tori Kittles para que les conduzcan y para que les ayuden en el robo, que son unos tipos profesionales, fríos, calculadores, metódicos, salvajes, violentos, con todo muy medido. Y antes de que veamos ese atraco, conocemos al personaje de Jennifer Carpenter, que es una mujer que ha dado a luz recientemente y es incapaz de dejar marchar a su hijo. Es incapaz de dejar a su hijo con su marido que le explica la circunstancia y que ve cómo está la situación de que ella gana mucho más dinero, tiene que ir a trabajar, él va a cuidar al niño, pero ella tiene que ir a trabajar y tiene que ganar dinero porque no hay más. Y ella se niega, ha gastado las vacaciones, ha gastado los días de enfermedad, de baja, ha gastado todo el periodo de maternidad
y sigue. De hecho, el día primero que le toca volver a trabajar, se vuelve atrás incapaz y el marido tiene que cerrar la puerta. De hecho, hay un momento en el que no sabes qué está pasando. Déjame pasar, no puedo, tal. Y luego resulta que no es una discusión de pareja violenta, sino que es una discusión por amor de tienes que separarte de tu hijo. La ironía es que esta mujer trabaja en el banco que va a ser robado, con lo cual ese día todo se va a torcer. Y ella, que intenta hacer las cosas bien, va a ser la primera víctima. Primero perdiendo la mano y luego perdiendo la cabeza. Es brutal la muerte de Jennifer Carpenter. Totalmente chocante, es como, pero no tiene ningún sentido. Y a partir de ahí empieza a morir gente allí dentro. Mientras estos dos policías vigilan porque esperan que los ladrones roben algo que ellos quieren recuperar para su propio beneficio. Son dos polis corruptos, no son dos santos, ni mucho menos. Nos caen bien porque les hemos oído hablar, pero también nos cae bien el personaje de Tori Kittles. Y el de Michael J. White te empiezas a entender, y lo único que no te caen bien son los tres ladrones. Los ladrones son donde dices, aquí hay un problema con esta gente. Thomas Kretschmann y ese grupo hay un problema. Y llega esa persecución, que no es una persecución, les van siguiendo. Es demasiado larga esa escena también, pero presenta la tensión que nos lleva al enfrentamiento final. A un duelo, en clave de western, entre dos vehículos escondidos, los personajes, con un tono muy de western, con un tono muy violento, con situaciones como cuando matan al personaje de Michael J. White, que se ha tragado la llave, cómo le abren para... Y la descripción gráfica, pero a la vez mecánica, desapasionada de... cógele el estómago, córtale el estómago antes de que llegue a los intestinos. No vas a querer que la llave llegue a los intestinos. No cortes el hígado. El hígado es el peor olor que vas a encontrarte en tu vida. Todo con una frialdad y una falta de pasión que asusta y que dices, estos tíos son extremadamente calculadores en lo que están haciendo, pero tienen enfrente a dos policías que están un poco tarados también. Y es un enfrentamiento en el que no salen las cosas como nadie espera, pero la violencia estalla de una forma muy medida. No es un tiroteo continuo, no. Los disparos son muy medidos. Lo que está sucediendo es de una fiereza inusitada, pero muy contenida en determinados flashes y momentos. Por ejemplo, con la rehén que tienen, a la que dejan salir y que le pega 2 tiros a Vince Vaughn, matándole posteriormente. Lo cual hace que Mel Gibson destroce de 2 disparos a la rehén sin importar lo más mínimo. Y como posteriormente toma represalias y venganza. Lo que no cuenta es con el personaje de Tori Kittles, que ha abandonado el coche y se ha podido esconder porque evidentemente iban a ser traicionados por los 3 ladrones, y ahora con los ladrones muertos, ellos dos, en plan duelo, tienen que dirimir si quieren seguir peleándose o disparándose o lo que sea menester, o si se reparten ese dinero, que es oro y billetes. Lo que pasa es que el personaje de Mel Gibson ni es de fiar ni se fía. Le falta confianza, porque la única persona en la que confía era su compañero que está muerto y su familia. Y este tipo no es ninguna de las dos cosas, es un ladrón. Y él se cree por encima de ese ladrón. Cuando este ladrón tiene un sentido del honor y de la lealtad en la muerte de su compañero y amigo y en el cuidado de su familia. Y en la promesa que le hace al personaje de Mel Gibson, que es vas a morir aquí ahora, mueres por idiota, yo no te iba a hacer chantaje nunca, pero vas a morir aquí por idiota, por no creerme cuando te dije que yo no iba a hacerte chantaje ni iba a traicionarte, pero yo te di mi palabra de que esto iba a estar repartido, y aunque no le voy a dar la mitad a tu familia, sí que voy a encargarme de que a tu familia no le falte nada. Y ahí es cuando entierra, primero con el coche en el agua y luego diciéndolo de volveré a darte un entierro como es debido. Repito, la importancia del tema de la lealtad y del tema de la lealtad entre ladrones, del honor entre ladrones, de la honestidad, de ser honorable, de decir hay que cumplir con lo prometido. Y como 11 meses después él vive entre lujos, riquezas, pero ya con la seguridad de que no le van a seguir, envía ese paquete a la familia del personaje Mel Gibson, a su mujer y a su hija, con una caja llena de lingotes de oro.
arreglándoles la vida, literalmente. No tenía por qué hacerlo, pero tiene una deuda que cumplir, porque él ha podido sacar a su familia de allí y porque lo prometió. Y prometió ayudar a esas dos mujeres. Y es un ladrón, y es un tipo que está en la cárcel, pero es una persona con honor, es una persona leal. Leal a su amigo, por eso su amigo se sacrifica por él. Es muy setentero todo. Es muy recuperar ese espíritu de personajes grises que no son lo que parecen, que son antihéroes, en el que ni los policías son buenos ni los ladrones son malos, en el que todo se confunde, en el que no hay bien y mal per se, sino acciones correctas e incorrectas, en el que una persona que está desesperada puede cometer graves errores, y en el que una persona, por hacer las cosas bien o intentar hacer las cosas bien, puede acabar provocando la muerte de mucha gente, que es lo que pasa dentro del banco. Varios errores acaban con muchos muertos, y de hecho hay un momento en el que ellos pueden pararse y ayudar a la gente que está muerta o herida, o dar aviso, pero no lo hacen, porque van los dos policías, van detrás del dinero, que es lo único que les importa, porque ya lo han perdido todo, ya lo han dejado todo atrás, han dejado su placa, su credibilidad, su fidelidad al cuerpo. Son dos tipos que lo van a dejar todo porque se han corrompido por el sistema. Un sistema que sienten que les ha abandonado, pero realmente no les ha abandonado. Han abusado de su poder policial, han detenido a un tipo de una forma cuando menos cuestionable, pero además con un abuso de fuerza considerable, y con ese momento en el que le están incluso pisando el cuello, que es una situación que puede cambiar totalmente de un momento para otro. Entonces, creo que la forma de entender el mundo para Saller es que no hay buenos y malos per se, sino gente que hace acciones buenas y acciones malas. Gente que hace lo correcto y lo incorrecto en determinados momentos. Nuestro protagonista real, que es el personaje de Tori Kittles, estuvo en prisión por los errores que cometió. Evidentemente no por ser un santo. Pero ha salido de prisión, tiene que ayudar a su familia, y aun pese a todo, y pese a que está cometiendo un crimen, tiene un honor y un código de honor que se basa en el hecho de la familia. Para él, su familia es importantísima. Y entiende que para el personaje de Mel Gibson también, con lo cual tiene que haber una simbiosis en la que él diga, vale, tú me has intentado matar, en realidad no lo has conseguido, has muerto, pero yo te hice una promesa, y igual que para mí es tan importante la familia como para ti, yo no voy a dejar a tu familia en la estacada porque lo he prometido. Fijaos la escena en la que salen los dos coches, siguen ese camino de noche, se van siguiendo uno a otro, el juego de retrovisores, de miradas continuas, ¿vale? Y fijaos en el tiroteo final dentro del coche. Parece que no, pero nos está contando un western. La forma de contarlo, de narrarlo, parecen diligencias, parece el carro del dinero, el carro blindado, el coche blindado. Está contándonos un western, que es un género que le apasiona a Saller, que escribía novelas del oeste. Y que Bon Tomahawk es un western, con elementos de terror, un western. En Brawl in Cell Block 99 también hay elementos de cine de western. Pero es que aquí son muy obvios. Y es que recordemos que en los 70, cuando el western deja de tener cierto interés para el público, para la audiencia, el policíaco hereda muchas claves del cine del cine de western. Lo vemos en películas como French Connection, como Harry el Sucio, como ese salto que intentó hacer John Wayne al final de su carrera al policíaco actual. Lo vemos en ese tipo de gente, de directores, de actores, en Don Siegel, en John Frankenheimer. Toda esta gente intenta combinar, por así decirlo, el policíaco, Sidney Pollack, el policíaco con el western, y hay elementos del western en el policíaco, de personajes llevados al extremo, del uso del paisaje, del uso de códigos de honor y de códigos de violencia que vienen del western, y eso es lo que recupera aquí Saller de una forma sensacional, más cercano al espíritu de cosas como True Detective, por ejemplo, que al cine policíaco habitual que vemos en salas de cine, en salas comerciales que no tienen nada que ver con este tipo de cine. Estoy pensando en una película de policíaca reciente que me gustó, me pareció una película sólida, como fue Manhattan sin salida, pero Manhattan sin salida es Bambi al lado de esto, y hay policías corruptos, y hay traiciones, y hay tal, lo que quieran, pero no se parece a esto.
no tiene esa mala uva, no tiene esa virulencia, no tiene esos personajes, no tiene ese intento de realismo, de naturalismo. Yo lo veo más reflejado, por ejemplo, van a verlo recientemente, próximamente, lo van a ver en una película española como Bajo Cero. Bajo Cero sí se parece a esto, en esencia, repito, en esencia. Un thriller policíaco, con aire de western, con alma de western, con elementos de violencia desatada, con una historia que va desentramándose poco a poco, sorprendiéndonos, con un estilo visual muy cuidado, quizá más complejo visualmente, incluso en Bajo Cero. Aquí es mucho más comedido, mucho más medido, mucho más tranquilo, pausado. Repito, Soler es muy sutil, pero fijaos en el uso de los colores, le gustan la fotografía y los colores fuertes. Fijaros el uso de los ocres, incluso cuando es de noche, la iluminación marcada en los claroscuros, luces y sombras, pero en las luces, fijaros que le gustan mucho los tonos amarillentos. Desde el principio de la escena de sexo inicial se ve, o en la propia casa de Mel Gibson, fijaros en los tonos que envuelven la casa de Mel Gibson. Quizá el ambiente más, aparte de los grises de la ciudad, los ambientes más blancos, más brillantes, más luminosos son el restaurante, el diner al que van a desayunar, y la oficina de Don Johnson, de su superior. El resto suelen ser tonos mucho más cálidos, busca esa sensación de comodidad visual, de casi... La luz blanca es mucho más potente que la luz amarillenta, con lo cual la luz amarillenta o tonos dorados, ocres, amarillentos, da una sensación más de penumbra y hace que las sombras, la zona de sombras sea más zona de sombras y la zona de luz sea menor. No es lo mismo un fluorescente que una luz normal de bombilla amarilla. No es el mismo tono. Y eso es algo que se utiliza mucho y que utiliza mucho el director para dar ese tono de intimidad a los personajes, porque la oscuridad que les rodea es mayor muchas veces. Una oscuridad siempre dispuesta a devorarlos, siempre dispuesta a absorberlos, porque todos tienen unos demonios a los que enfrentarse y que muchas veces ganan la batalla y son los que les devoran. Lo que pasa es que Soler no es muy partidario de los demonios del hombre y ejerce siempre la justicia por su cuenta. Normalmente, el que cumple las leyes de lealtad, de honor, de respeto, suele caer siempre en esta guerra. Sin embargo, el que cumple, el que sigue siendo leal, el que sigue siendo honesto, el que sigue siendo honorable dentro de este mundo caótico, terrible, suele salir mejor parado. Incluso cuando el destino final es la muerte, por el camino suele completar su misión. Y si han visto Brawl in Cell Block 99 o han visto Bone Tomahawk, entenderán a qué me refiero en ámbito general. Sus personajes, no importa si viven o mueren, dependiendo de su código moral, de su código ético, si lo cumplen o no, cumplirán o no su misión. Y verán cómo su objetivo es conseguido por el camino o no. Ahí está la clave, el ver quién cumple y quién cruza determinadas líneas. Porque igual que para él el mundo está lleno de grises, sigue habiendo códigos éticos que son imprescindibles. Y el de la lealtad es uno de ellos. Y el de la familia es otro, imprescindible. Y al mismo tiempo lo es el de la honorabilidad. El honor entre ladrones. Yo te puedo robar un tanque, puedo robar un banco, pero tú y yo hemos hecho un pacto. Y hay que respetarlo. Y eso es sagrado para los personajes. Y creo que lo tiene muy claro. Los demonios, en esta película, quien se deja llevar por sus demonios, quien es absorbido por la oscuridad, acaba cayendo. Y quien no, o acaba ganando o acaba sacrificándose para que otro consiga el objetivo. Lo cual es muy honorable y es muy leal. Poco más que añadir, creo que es una película fascinante, como he dicho, creo que le pesa ese exceso de metraje, creo que podía haber sido limpiada muchísimo. Si le quita media hora de película no pasa nada, de verdad, no le pasa nada, pero sigue siendo una película fascinante, con un ritmo muy pausado, muy tranquilo, muy comedido, muy inteligente, una historia fascinante, con un reparto increíble, repito, están maravillosos todos, pero especialmente Tory Kittles, Mel Gibson y Vince Vaughn, que son los tres grandes protagonistas de la historia.
y creo que es una película a recuperar. No es fácil encontrarla, pero creo que es muy, muy interesante verla si les gusta este género. Así que, querido amigo Pablo, muchísimas gracias por hacernos esta petición y por hacernos revisar una vez más Dragged Across Concrete. Y el resto, pues ya saben, lean la revista que la tienen en los kioscos, que estamos a puntito de sacar número nuevo, a puntito, no queda nada. Que les tenemos preparado, o le estamos preparando un número nuevo fantástico, creo que va a estar... Puede ser el mejor del año o va a estar ahí. Creo que va a ser una pasada. Y que ahí pueden leerme a mí, a mis compañeros, a todo el equipo de redacción, a Miguel Juan Payán, a Jaime, a todo el mundo. Estamos ahí trabajando todos los meses por sacar la revista, con los 4 pósters, con todos los artículos, exclusivas, entrevistas, todo, fichas, todo lo tienen ahí en la revista. Y el resto, pues seguir aquí los vídeos de YouTube, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.